Amigos invisibles, la novela es ciertamente el género literario más popular, más extendido, más abundante, más presente en todas las formas de impresión y de publicidad de la literatura. Basta entrar en una librería para percatarse del predominio de la novela sobre todos los demás géneros. De 10 libros que se venden normalmente en una librería, por lo menos 7 son novelas. Y esta proporción es universal, es mundial, es una situación que no ha cambiado nunca. Periódicamente mucha gente dicen que la novela está condenada a desaparecer, que la novela no tiene futuro, que la novela está agotada, pero si nos ponemos a ver las cifras de impresión de novelas, el consumo de novelas, la importancia que la novela representa dentro de la industria editorial y dentro de la producción literaria, tenemos que convenir que estos juicios son apresurados o no corresponden a una realidad exactamente apreciable. Por el contrario, hoy en día, gracias a la inmensa difusión que se ha alcanzado por los medios comerciales, el volumen de literatura impresa que se vende en el mundo es gigantesco. No solamente se publican millares de libros todos los años, sino que se alcanzan ediciones enormes. Se ha inventado esa institución que se conoce con el nombre del bestseller, es decir, los libros de más venta, y esos libros que gozan de una promoción muy bien hecha, muy adaptada a la sensibilidad del hombre de hoy, logran alcanzar cifras impresionantes. Novelas recientes de tipo popular, por ejemplo, como El Padrino de Mario Puzo, llegó a alcanzar cifras de impresión de 12 millones de ejemplares. Estas son cifras gigantescas si uno se pone a comparar con lo que era la impresión de un libro hace 20 años, hace 50 años o hace un siglo. De modo que no podríamos decir que la novela está en camino de desaparecer. Mucha gente han pensado que el cine la iba a matar, porque claro, la gente satisfacía un poco o un mucho la necesidad que la novela llena yendo a ver una película, y luego que la televisión iba a contribuir también a rematarla, porque era más fácil ver esas novelas televisadas que ponerse a leer una novela escrita. Sin embargo, no ha habido realmente una sustitución, y lejos de haber disminuido el volumen de novelas que se producen en el mundo, y lejos de haber rebajado el monto de las ediciones, que son gigantescas, estas han aumentado continuamente. Esto significa pues que la novela no ha muerto, que la novela no está amenazada, que la novela va a permanecer y va a tener su vida propia independientemente de los otros medios que hoy en día parecían competir con ella y hasta amenazarla, como el cine o la televisión. Es que la novela corresponde a algo que está muy anclado dentro del espíritu del hombre, y es el deseo de enterarse de la vida y de lo que le pasa a los demás. El gusto por la narración forma parte de los impulsos más elementales del ser humano, y debieron aparecer en él desde muy temprano, desde que comenzó a ser un hombre, desde que comenzó a tener un lenguaje. El lenguaje, ¿qué es el lenguaje? Es una manera de información. ¿Y cuál es la información más simple y más directa que hay? Es contar algo, contar lo que me pasó, contar lo que le pasó a otro, contar lo que presencié o lo que vi. De modo que el primer impulso del lenguaje, y probablemente el origen del lenguaje está asociado a esa necesidad de contar, de referir a otro por medio de la palabra lo que yo vi o lo que me ocurrió o lo que yo presencié, es la causa de que eso corresponda a una especie de instinto fundamental del hombre, es decir, el deseo de enterarse, el deseo de oír contar y el deseo de contar. De modo que el hombre debió comenzar por contar entre las primeras cosas que hizo con la palabra. Y esto pues constituye un impulso que no ha muerto. La curiosidad del hombre por saber lo que ha pasado, lo que puede pasar, lo que está ocurriendo, lo que le podría ocurrir a él, es fundamental y se encuentra en todas las culturas y en todos los estadios de la civilización humana. Uno encuentra contadores de cuentos entre las tribus primitivas. Los pueblos más remotos de la tierra tienen una tradición oral con unos mitos en los que cuentan cómo se hizo el mundo, cómo se fundó su pueblo, cómo apareció el mal, cómo apareció la muerte. Todo eso forma parte de esa especie de tradición oral que se van pasando de padres a hijos en los pueblos primitivos y que llega hasta nuestros días. Y luego cuando aparece la escritura sirve de vehículo igualmente a este afán de contar y de enterarnos de qué ha pasado y qué ocurre a otros y qué ha podido ocurrirnos a nosotros. Esta especie de deseo vehemente de vivir más allá de nuestra propia vida, de enterarnos de lo que nuestra propia vida no nos ha suministrado. Esto es realmente el impulso que lleva a que esa
tendencia a la narración esté tan anclada en el ser humano y sea tan poderosa y haya constituido la base de la creación de toda esa inmensa literatura narrativa. Claro que esa literatura narrativa ha pasado por muchos cambios, no ha sido lo mismo en todas las épocas. Lo más antiguo que el hombre conoce, aparte de las tradiciones populares, folclóricas, de personajes, de leyendas, de mitos, ha sido la poesía épica. Lo primero que el hombre hizo fue narrar grandes hechos de héroes o de personajes imaginarios o de semidioses que habían realizado hazañas grandiosas, y eso lo narraba en verso, por dos razones. Primero, porque no había escritura, o era muy escasa la escritura o la gente que la podía leer, y luego porque era mucho más fácil recordarse, memorizar los versos, que memorizar una narración suelta. De modo que el verso fue la manera de transmitir esto. Se aprendía esas largas narraciones que eran los poemas épicos, y además se cantaban, porque el verso comenzó por ser un canto. No fue un poeta que escribía poesía, eran gente que cantaba, como todavía lo vemos en las zonas populares de todos los países, que la gente canta, y esa canción es la poesía que ellos tienen. Y esas canciones son narrativas generalmente, como ocurre con nuestros corridos, como ocurre con los romances, son narraciones de hechos, de circunstancias, de personajes. Y así ocurrió desde los comienzos. Ahora, ¿era eso una novela? No lo era, evidentemente. Hubo luego, claro, tipos de narración que ya no eran en verso y que eran narraciones que tenían un aspecto más novelesco, que eran cuentos como los de las 1001 noches, que eran cuentos inagotables y de una prolijidad extraordinaria, que trataban de personajes míticos, de aventuras increíbles, de seres sobrenaturales, todo ese mundo fabuloso de las 1001 noches, que es una recolección de cuentos orales que se transmitían en todas las ciudades del mundo árabe desde la más remota Edad Media, y que luego se fueron recogiendo, repitiendo, modificando hasta quedar en esa inmensa colección fabulosa que son las 1001 noches. Pero no podría uno decir que las 1001 noches es una novela, es una colección de cuentos llenos de poesía y de imaginación y de frescura. Pero esto que llamamos hoy una novela es una cosa que aparece relativamente tarde, cuya aparición es casi contemporánea con nosotros. Los romanos tuvieron algunos tipos de narraciones largas, como el Asno de Oro de Apuleyo, como el Satiricón. El mundo antiguo tuvo pues alguna vislumbre de esa narración larga, pero uno no puede poner una de estas narraciones, ni el Asno de Oro, ni el Satiricón, al lado de una novela actual o de una novela del siglo XIX o XVI, son cosas totalmente distintas. Cuando la novela alcanza su dimensión es ya en lo que llamamos el tiempo moderno. En realidad, el primer novelista, el hombre que crea la novela, el hombre que crea la forma y la fórmula, es Miguel de Cervantes, y lo hace en el Quijote. De modo que el Quijote tiene esa importancia, además de su inmensa importancia literaria por otros aspectos, tiene esa importancia histórica de que es la fuente indudable, el punto de partida de lo que llamamos la novela moderna. Es allí donde toma forma. ¿Por qué? Desde luego Don Quijote es una narración, y en este caso se parecería a muchas narraciones antiguas, pero en Don Quijote aparecen ciertos elementos que son muy importantes y que introducen ya una modificación de consecuencias sumamente evidentes en toda la evolución de lo que es la narración moderna. ¿Qué ocurre con Don Quijote? En todas las narraciones antiguas, en poemas épicos y en las novelas o seminovelas que se escribieron en la antigüedad y en la Edad Media y en el comienzo del Renacimiento, generalmente se pintaba de un modo muy exterior a los personajes, y se les pintaba de una manera muy monocroma. Era el hombre bueno y era el hombre malo, lo que iba a ocurrir lo sabía perfectamente el autor y lo narraba en todos sus detalles, de modo que había una especie de narración chata, llana, sin penetración y sin profundidad. El primero que cambia esta actitud es Cervantes, y la cambia con un tino genial, extraordinario. Cervantes realiza dos hazañas increíbles en el Quijote. La primera es la de no saber quién es quién. Este es un hecho que es evidente y que lo experimentamos nosotros todos los días. Nosotros no sabemos muy bien ni quiénes somos nosotros mismos, y muchísimo menos quiénes son los demás. Vivimos sorprendiéndonos de lo que pasa con los otros, de actitudes que toman personas que nosotros conocemos y que pensábamos que no podían tomarlas. Toda esa sorpresa continua, que no es sino la prueba de que sabemos muy poco de nosotros mismos y muchísimo menos de los otros. Eso no lo sabía la novela antigua. La novela antigua pintaba caracteres completamente macizos, sin rajadura,
sin heterogeneidad ninguna, de una simpleza estructural perfecta. Buenos, malos, inclinados a hacer el bien, inclinados a hacer el mal, gentes que estaban como autómatas para desempeñar una tarea determinada, valientes, cobardes. Pero esa posibilidad de encontrar la complejidad del ser humano, que puede ser valiente pero al mismo tiempo hace cosas de cobarde, que puede ser veraz pero al mismo tiempo dice alguna vez mentira, que puede ser honesto pero al mismo tiempo comete deshonestidades en mil formas, todo eso complejidad psicológica que hoy conocemos muy bien, el primero que la atisba es Cervantes, y la atisba en esas dos formas. Primero, en no saber exactamente quiénes son los personajes. La primera cosa que hace Cervantes de modernidad extraordinaria es no saber quién es Don Quijote. Cervantes no sabe si Don Quijote, ni siquiera cómo se llama. Él comienza por hablar primero de que lo llamaban Alonso Quijano el Bueno, que podía llamarse Quijada o Quijana, él no sabe ni siquiera el nombre. Y luego la duda deja siempre una duda perfectamente subsistente en saber si es loco o no es loco. Él no nos dice en ningún momento este era un loco. Si nos hubiera dicho eso, probablemente la mitad o las 3/4 partes de la importancia del Quijote se hubieran perdido. La importancia del Quijote es que nosotros no sabemos nunca si Don Quijote es el hombre más cuerdo que el mundo ha tenido o si es un loco. Si lo que está haciendo es manifiesta locura o si lo que está haciendo es la obra de una extraordinaria grandeza de alma y una gran sed de justicia. Y eso es un paso gigantesco en la novela. El no saber exactamente quién es el personaje de que se trata. Eso llega a tal extremo que en un momento dado Don Quijote se sale del libro y hay un momento en que le dicen a Don Quijote en la novela que hay una novela sobre él que ha escrito un tal Miguel de Cervantes, y él se informa de la novela y hace sus observaciones, de modo que se independiza de la narración completamente, cosa que no había hecho nunca nadie antes. Y luego, la realidad misma es una realidad sobre la cual Cervantes no tiene ninguna certidumbre. ¿Cuál es la realidad del Quijote? No la sabemos. Don Quijote llega a unas ventas y él cree que son unos castillos. Él se tropieza con gente de la más infeliz condición, se tropieza con bandoleros, se tropieza con asesinos, se tropieza con viajantes ordinarios, y él constantemente está viendo otra cosa. Él está viendo nobles, señores, grandes personajes, los molinos se le parecen gigantes, y uno termina por no saber cuál es la realidad finalmente. Es que la realidad era la que veía Don Quijote, es que la realidad es la que los demás creían ver, es que no hay una sobrerealidad que está constantemente modificando lo que vemos. De modo que todo esto es lo que aporta Cervantes, además del inmenso genio del tema de su obra, y por eso Cervantes es realmente el fundador de la novela. Esto que llamamos la novela arranca del Quijote, y tiene su fuente en el Quijote, y tiene su modelo en el Quijote, y del Quijote derivan todas las novelas modernas por una vía o por otra vía. De modo que la novela, como la entendemos, es una creación relativamente reciente, es decir, el Quijote se publica el año de 1605, a comienzos del siglo XVII. Pero cuando la novela, como la entendemos, llega a revestir su forma completa y su carácter, es en el siglo XIX. No quiere esto decir que no se escribieron novelas, y algunas de ellas extraordinarias, en los siglos XVI y XVII, para empezar con el Quijote mismo, sino que esta forma novelesca que hoy conocemos, con toda su dimensión, con todo lo que pudiéramos llamar sus estructuras técnicas, aparece en el siglo XIX, y aparece con algo que tiene un nombre en la literatura y que se llama el realismo. La novela aparece con el realismo. ¿Por qué? Porque se había hecho mucha novela irreal en el pasado. Hubo, por ejemplo, las novelas pastoriles, que era una falsificación de la vida campesina, embellecida por una preocupación literaria, lógica, y luego hubo las novelas de caballerías, de las cuales se burlaba precisamente Cervantes en el Quijote, y que eran igualmente una falsificación total de toda realidad. Eran unos caballeros andantes que iban solos por el mundo y que derrotaban ejércitos enteros y que realizaban las hazañas más increíbles y que de un tajo partían por la mitad un gigante. En fin, toda esta serie de cosas que hoy nos hacen sonreír y que eran el material de esa novela caballeresca que fue durante mucho tiempo el género literario favorito de la gente. De modo que cuando en realidad la novela moderna se coestructura es en el siglo XIX y se hace con el realismo. Y tiene sus padres. ¿Quiénes fueron los padres de esa novela realista? Fueron, en primer lugar, un francés que se llama Honoré, o Honorato, diríamos en español, de Balzac. Balzac es un caso muy curioso. Fue un hombre que vivió una vida relativamente corta, murió antes de los 50 años de edad,
y realizó una obra gigantesca. Y la realizó un poco por necesidad, constreñido por la necesidad en que se encontraba de producir algún dinero. Fue un hombre que siempre tuvo muy mala cabeza para administrarse, vivía lleno de deudas, perseguido por acreedores, y entonces en una necesidad perentoria de producir algo para poder satisfacer todas esas deudas que él se iba creando. Y esto lo convirtió en una especie de condenado a perpetuidad a escribir. No salía casi a la calle, se encerraba con una especie de bata o de hábito de monje en su casa y escribía 10, 12, 15 horas diarias, noche y día. Y de esto lo llevó a poder producir una obra gigantesca. Ahora, lo importante no es el número de esa obra, que desde luego impresiona, sino el carácter de esa obra. ¿Qué es lo que hace Balzac? Balzac se le ocurre a principios del siglo XIX escribir una serie de novelas en la que los mismos personajes van apareciendo todo el tiempo, reaparecen de nuevo, y que es, para decirlo en la palabra más exacta, una crónica de la sociedad francesa de principios del siglo XIX. Es decir, Balzac quiere retratar ese mundo que lo rodea, el mundo de la burguesía francesa del siglo XIX, de las clases sociales, de sus prejuicios, de sus maneras, de sus hábitos, de sus costumbres, de sus engaños, de sus falsedades, y hace un inmenso panorama verdaderamente impresionante y sobrecogedor en esas novelas que son prácticamente más de 90 que escribió y que tienen el título genérico de La comedia humana, con lo cual él está diciendo dos cosas. Primero, está plantándose en cierto modo frente a la Divina Comedia del Dante, frente a la creación de un mundo ideal religioso y extraterrenal, y él pretende regresar a un nivel completamente terreno y ordinario, y luego que piensa así como la Divina Comedia era la comprensión de toda la teología, él pretende escribir una inmensa obra que comprende la realidad de toda la sociedad contemporánea en la que él vive, y lo logra desde luego, porque el panorama que Balzac traza en la comedia humana es más verdadero que la verdad. Si nosotros queremos saber qué era Francia y qué era Europa en ese comienzo del siglo XIX, podríamos ocurrir a muchos libros de historia, a investigaciones sociológicas, pero el retrato viviente de cómo eran esa gentes, qué pensaban, cómo actuaban, cuáles eran sus prejuicios, cuáles eran sus creencias, de qué manera se comportaban los unos con los otros, cómo era el amor, cómo era el odio, cómo era el interés, eso está en Balzac. Y eso está en Balzac como si presenciáramos la vida misma de esa gente. De modo que Balzac logra dos cosas. Logra, en primer lugar, convertir la novela en un retrato de lo contemporáneo, en un retrato insuperable, que es casi la historia viviente, como él la veía hacerse alrededor de él. Y de otra parte, el convertir en el tema de la novela la realidad. La novela lo que iba era retratar la realidad. Otro de los grandes creadores de este realismo es otro francés, que se llama Stendhal. No se llamaba Stendhal, Stendhal es un seudónimo, él se llamaba Henri Bailey, y que es autor de pocas novelas, es lo contrario de Balzac. Él dejó 3 o 4 libros importantes, sobre todo 2 de ellos, uno que se llama El Rojo y el Negro, y otro que se llama La Cartuja de Parma. Y esos son también libros realistas en los que él retrata la sociedad de su tiempo con una gran penetración psicológica y con una observación muy detallada de las costumbres, de las maneras, de los matices, del trato, del lenguaje, que constituyen documentos sociológicos de primer orden. Él dijo una frase que luego se ha repetido mucho y que podría ser una frase que definiera lo que era la novela del siglo XIX. Esa frase era sencillamente esta, que el novelista no era sino un hombre que paseaba un espejo a lo largo de un camino, es decir, que iba con un espejo retratando lo que veía, lo que pasaba por delante de él. Era simplemente un hombre que reflejaba la realidad que lo rodeaba. En ese auge que la novela alcanza en el siglo XIX y que tiene su arranque en esta noción del realismo y que se va a dar en todos los países de Europa y se va a extender al mundo entero, hay un hecho que influye mucho, que es el desarrollo de la imprenta. La imprenta existía, claro, desde la época de Gutenberg, pero cuando la imprenta se convierte realmente en una gran industria en el siglo XIX, y esto va muy asociado con la creación de los grandes diarios, es el momento cuando empiezan los grandes diarios a circular, que empieza a haber tirajes nunca vistos de 100.000, de 200.000 ejemplares, de 500.000 ejemplares diarios, en que la gente compra el diario todos los días para enterarse de lo que pasa. Entonces esto crea 2 formas muy importantes que están asociadas con la novela. Uno es la novela por entregas, que es un poco lo que pasa con los episodios de la telenovela. Eran novelas que se iban entregando por pequeños fascículos semanalmente o quincenalmente.
y la gente se suscribía a ir recibiendo estas entregas una tras otra para ir completando y leyendo la novela que se iba haciendo a medida que se iba entregando. Lo otro era la publicación de los folletones en los diarios. Los diarios en gran parte estaban asociados con la novela popular, y en esos diarios del siglo XIX, todo gran diario tenía un escritor de folletones muy famoso, como el viejo Alejandro Dumas, como Ponson du Terrail en Francia, como todos esos folletonistas del siglo XIX que eran de gran talento, y que escribían inmensas y largas novelas sentimentales, amorosas, misteriosas, dramáticas, criminales de suspenso, como Los Tres Mosqueteros o como El Conde de Montecristo, y que se publicaban diariamente en una parte de una página, en lo que llamaban el folletón de los periódicos de la época. De modo que la difusión de la prensa y la conversión de la novela en un género popular inmenso van juntas, y la novela en el siglo XIX en gran parte estuvo muy asociada al desarrollo del periodismo. Pero ese realismo va a abarcar todo el siglo XIX con modificaciones. En Francia, a mitad del siglo XIX, aparece un novelista que es uno de los más importantes del mundo y que da un paso más en la definición del realismo, en llevar el realismo a su penetración mayor, a su descarnado reflejo de la realidad, que es Flaubert, Gustave Flaubert, particularmente en una gran novela, que es una de las grandes novelas del siglo XIX, que se llama Madame Bovary. En esa obra, Flaubert describe simplemente un adulterio en la clase media de las pequeñas ciudades de la provincia francesa, pero en eso hace, con una audacia extraordinaria, un retrato psicológico de personajes, de maneras, del ambiente social y de los prejuicios sociales de su tiempo, que es un prodigio de veracidad, de penetración y de reflejo de la vida. De modo que Flaubert es uno de estos grandes creadores de esa tendencia. Luego aparecen en el siglo XIX en todos los países grandes realistas. Aparecen los rusos, Tolstoy y más tarde Dostoyevsky, que es uno de los fundadores que profundizan la novela psicológica. Y por último, un gran escritor español, que es uno de los grandes realistas, que es Galdós, don Benito Pérez Galdós, autor de muchísimas novelas, que son de las mejores novelas realistas europeas de su tiempo y que todavía hoy en día se leen con un poder de atracción y de interés inagotable. Y además son un retrato maravilloso de la sociedad española en el siglo XIX. La novela en nuestro siglo sufre unas modificaciones muy importantes, y sobre todo en manos de tres grandes novelistas. Uno de ellos, el primero que citaré por orden cronológico, es el francés Proust. Proust era un snob de clase alta, hombre muy culto, refinado, de una sensibilidad casi morbosa, que frecuentaba lo que pudiéramos llamar la alta sociedad francesa de su tiempo, antes de la Primera Guerra Mundial, y que resuelve escribir la novela de lo que él ve, escribir una especie de inmenso inventario de personajes, de costumbres, de usos, de maneras de actuar, de pensar, de hablar, de ese mundo. Y eso constituye una inmensa obra que se conoce con el nombre de En busca del tiempo perdido de Proust, que en realidad comprende dentro de ella como 10 o 12 novelas distintas, pero con los mismos personajes y la misma continuidad de acción, y el tema central es el tiempo y la acción del tiempo sobre la gente y cómo nosotros estamos siendo hechos y deshechos por el tiempo continuamente. Esta novela psicológica de Proust cambia en gran parte la técnica de la novela. Luego aparece un irlandés que se llama James Joyce, que hacia el año de 1922 publica un libro que va a tener un impacto muy grande, que se llama Ulises, es decir, él retoma el tema del viejo poema épico de Homero, y va a pintar un día, 24 horas de un día en la ciudad de Dublín, en Irlanda, y la vida de unos personajes muy mediocres como personajes, comerciantes, agentes de negocios, pero allí va a meter él no solamente toda la vida humana y toda la odisea en trasmundo de Homero, sino que va a hacer algo que no se había hecho hasta entonces, convertir al lenguaje en el principal tema de la novela. Él va a utilizar el lenguaje de un modo como no se había utilizado nunca, como un objeto verbal en que por medio de la palabra él recrea situaciones y caracteres y los desdibuja y los recrea de un modo que no tiene nada que ver con el realismo tradicional. Y por último aparece en la actual Checoslovaquia un escritor de lengua alemana que se llama Franz Kafka, que también muere dejando una escasa obra que no llegó ni siquiera a completar definitivamente, y esa obra es el comienzo de lo que pudiéramos llamar la representación de la irracionalidad de la conducta humana
y del misterio del hombre en el mundo y de lo impenetrable que son las cosas que nos rodean y de lo irracional que los caracteriza. Eso está en cuentos famosos de él como Las Metamorfosis o en novelas como El Castillo o El Proceso. Estos son tres de los hombres que contribuyen a cambiar el tono de la novela en nuestro tiempo. Y de aquí surge lo que pudiéramos llamar una bifurcación, que es el fenómeno más importante en la novela en nuestros días. La novela literaria se va convirtiendo cada vez en algo mucho más exclusivo, difícil, elaborado y artístico en su lenguaje, en su contenido y en su manera. Y eso es lo que constituye la novela de los escritores más celebrados y elaborados de nuestro tiempo. Y una vertiente popular de la que se apodera la industria editorial, que es la novela para grandes muchedumbres, El Padrino de Mario Puzo, novelas para editarlas por millones de ejemplares, cuyo valor literario es prácticamente nulo y que literariamente no significan nada. Esto es grave, porque cuando Balzac escribía la novela popular y al mismo tiempo la novela literaria, las dos cosas estaban reunidas, y lo mismo ocurría en Flaubert, y lo mismo en Tolstoy, y eso llegó prácticamente hasta hace 30 o 40 años. Pero esta bifurcación de una novela artística casi impenetrable para el lector común y una novela popular desprovista de todo valor literario puede condenar sin duda el género a muy graves consecuencias, porque ni podemos resignarnos a que la novela sea ese subproducto industrial fabricado en serie sin ninguna calidad literaria, ni es posible tampoco pensar que hay un camino de futuro en una novela que cada día va a ser para menos gente, escrita para gentes muy enteradas de técnicas y de problemas técnicos literarios y de refinamiento del lenguaje que no llegan al gran público. En alguna forma, la novela tendrá que regresar a ser lo que era, un género popular en que los más grandes escritores se dirigen a la más grande audiencia. Y este es su desafío, el desafío de esta hora en que más que nunca es rica la novela en contenido, en que más que nunca es el género que predomina y en que más que nunca también está llena de contradicciones y de riesgos y de amenazas. Muchas gracias y hasta la próxima.